Pero que sí, ¿cómo dijera yo? En la lengua no lo puedo decir. Aquí en Chiapas, en un pueblo fronterizo, vive un grupo de indígenas mayas a quienes se les conoce como los Mocho. Son un reducido número que año con año celebran su fiesta patronal del 1 al 4 de octubre. Digamos que descendientes y personas que se identifican con esta etnia, obviamente son muchos, pero hablantes de su lengua el catóc, no han de ser más de 6 o 7 que la manejen en su totalidad. Claro, esto es una preocupación en la actualidad y que tiene raíces históricas, es decir, no se puede ver como un hecho aislado. Donde habitan los no hay. Iban todos los viejitos, los que rezan, iban a bendecir las piedras y las ollas, cualquier traste que era para eso, ¿no? Lo bendecían todo para que no se rompiera ningún traste, ni las piedronas que ponen así para tener, no se, no se quebraban, porque hay unos que por el fuego revientan las piedras. Sí. Y así no, porque ahí va a venir. A este grupo indígena se les conoce como los Mocho y viven en Motocintla. Sin embargo, la palabra Mocho, que está en sus idiomas, significa no hay. Básicamente, cuando le dices Mocho a un indígena motocintleco, podríamos decir que le dices que no existe. Para mí eso es muy filosófico. Me recuerda a toda su historia que ellos han vivido. Me recuerda también a una versión que este grupo étnico tiene sobre el origen del nombre de esta ciudad, pues ellos señalan que Motocintla viene de la palabra Motoshpig, que significa lugar que aún le falta nombre. Hoy en día los no hay, por decirlo así, que además viven en un lugar que no tiene nombre, por eso digo que me resulta filosófico, enfrentan una disminución drástica de hablantes de su idioma al católico. De igual manera hay una preocupación sobre la continuidad de su fiesta patronal, en la que se mezcla la herencia de la época prehispánica y todo aquello que fue implantado por los españoles. Quienes hemos tratado de entender la historia de los indígenas Mocho, tenemos claro que su condición de indígenas fue un factor importante por el cual se llevó ese proceso de subordinación por parte de las élites no indígenas de Motocintla, que en dado momento cuando pudieron los mandaron a vivir a las orillas y ellos se apropiaron del centro de la ciudad. Se puede hablar de un proceso, de hecho, de desaparición del papel que los mochos jugaron en la historia, pues la mayoría de los cronistas locales no nos ofrecen datos sobre el papel del indígena en la sociedad motocintleca, por ejemplo. No, yo me acuerdo que estaba yo a la edad de 14 años, llego con ellos, buenas tardes madrina, buenas tardes hijo, y lo oí que estaba diciendo,
estos no se bañan. Hasta eso nos acusaban que no nos bañábamos. Y sí, nosotros, como somos negritos, morenitos, pues. Y yo escuché, ese no se baña, es andan sucio, decían. Una discriminación, nos burlaban. Hasta eso nos trataban mal de nuestro cuerpo. No decía, esos indios apestan, ese no se bañan. La gente rica. Hoy en día siguen luchando por el reconocimiento y respeto de su identidad. Esta lucha ha sido visibilizada históricamente, más por ejemplo, a inicios de los años 20, con el surgimiento de lo que fue el Partido Socialista Chiapaneco, pues ese partido, alguno de sus objetivos era, por ejemplo, obtener el poder municipal para poder defender los intereses de los indígenas, lo que por supuesto no gustó nada al grupo que durante años se benefició y se siguió beneficiando hasta años recientes del maltrato de los distintos grupos indígenas que en Motocintla vivían, y uno de ellos es el Mochó. Justo ahora en el 2020, el 5 de mayo, se cumplieron 100 años luctuosos de uno de los grandes líderes de ese movimiento de los años 20, que fue Ismael Mendoza. Se alcanzó unos centavos, era mentira, porque cuando nos decía el administrador, porque es su administrador del dueño de la finca, ya decía, bueno, Jacinto Matías, venías debiendo 20 pesos, pero sales debiendo todavía 60 pesos. Quiere decir que son 100 pesos lo que estás debiendo tú ahorita todavía. Y nunca se desquitaba esa represión que tenía en ese entonces allá en la finca. Y nunca llegábamos, nosotros llegábamos descalzo veníamos a Motocintla otra vez. Y jamás y nunca que llegamos a ese progreso, jamás. Y creo que un punto en la historia de Motocintla que nos ayuda a entender el presente de los indígenas Mochó es revisar lo que en el ámbito político sucede en el año de 1937. En el año de 1937 logra llegar al poder un líder indígena cuyo nombre fue Benjamín Guanón, y al llegar al poder lo primero que empieza a hacer es una serie de cambios a favor de resolver muchas de las necesidades de los indígenas, y esto por supuesto no va a gustar nada al grupo contrario, quienes durante muchos años se habían beneficiado de la explotación de los indígenas Mochó a partir de trabajos forzosos. Así que empiezan a elaborar un plan para asesinarlo, lo cual logran en el año de 1938, antes de que Benjamín Guanón pudiese terminar su periodo de gobierno. Hoy en día varios indígenas Mochó dicen que Benjamín Guanón era indígena, mientras otras fuentes orales no dan certeza sobre este hecho. Pero es evidente que, al menos para los indígenas Mochó, el hecho de que Benjamín Guanón haya estado a favor de resolver o de apoyar a resolver muchas de las necesidades de los indígenas Mochó es lo que lo hace merecedor de la identidad étnica. A Benjamín Guanón porque Benjamín estaba actuando como debe de ser. Sí, antes no había ayuda de gobierno, nada más. Sí, manejó. Trabajando, haciendo el palacio, estaban ahí. Sí. Estaban trabajando. Estos son albañiles. Sí. Estos son los 7 albañiles indígenas. A raíz de la muerte de Benjamín Guanón, los Mochó pierden el poder municipal. Así que el grupo contrario, una vez obteniendo ese poder, empieza a usarlo a su favor para emprender un proceso de subordinación dirigido especialmente a los indígenas Mochó. Y ellos aplicaron todo lo que estuvo a sus manos. Por ejemplo, usaron con fuerza una política que pedía a los indígenas castellanizarse y vestir otro tipo de indumentaria identificado como no étnica. Y esa política fue utilizada para llevar ese proceso de subordinación. Digamos que lo tomaron como un pretexto.
También otra cosa que me parece interesante, y es un hecho que muy poca gente sabe, es que en el año de 1936 se funda una fiesta comercial, pero con el objetivo de suspender definitivamente la fiesta patronal de octubre, que como sabemos lo han celebrado especialmente los indígenas Mocho. Entonces podemos ir concluyendo que para entender la disminución de hablantes del idioma Katok y la preocupación actual por la continuidad de la fiesta de octubre, es necesario revisar el pasado, pues toda historia es presente. Y lejos de ver con melancolía ese pasado o este presente, es necesario ver desde lo que fue y desde lo que es, sin tomar partido.